Saludos a todos. Bueno, lejos de ser el escenario ideal, pero a esta hora no quiero dejar de grabar un video tras el partido entre Venezuela y Uruguay en Montevideo, porque creo que era una fecha muy importante. Si bien no el partido más importante de esta doble fecha, ese para Venezuela era el duelo contra Bolivia, creo que merece una reflexión lo que dejó o lo que dejaron esos 90 minutos de la Vinotinto en Montevideo y lo que deja también la fecha ya terminada, porque es importante analizar lo que dejaron otros resultados. Así que en este video voy a analizar un poco el once inicial que planteó Fernando Batista, el planteamiento como tal, más allá de los nombres que había en la alineación, los cambios que hizo y lo que viene después, las cuentas, ahora que quedan exactamente 2 partidos de eliminatoria para todas las selecciones. Para empezar, Brasil, con Carleto Ancelotti en su segundo partido al mando, consigue su clasificación a la Copa del Mundo, venciendo a Paraguay, gol de Vinicius. Eso ya lo pone junto a Argentina clasificado, y Ecuador fue el otro equipo que consiguió su clasificación de manera matemática en esta fecha. Un Ecuador que, por cierto, sufrió frente a Perú, terminó con un hombre menos, jugó buena parte del segundo tiempo con un hombre menos, y de no haber sido por ese punto que arranca Ecuador, Perú se hubiera metido también en esa cuenta de los 2 últimos partidos por alcanzar el puesto de repechaje. Pero eso, aunque matemáticamente no está eliminada esa posibilidad, ahora les voy a dar las cuentas, es prácticamente, sería un milagro para Perú meterse como equipo de repechaje en las próximas 2 fechas. Pero bueno, vamos a comenzar con lo que dejó Venezuela. Antes de la fecha doble hablábamos de lo importante que era el partido contra Bolivia, porque era no solo sumar para Venezuela los 3 puntos, sino que no lo hiciera el que desde hace rato yo vengo diciendo es el rival a vencer o a superar, pensando en ese puesto 7 que da cupo al repechaje. Por cierto, esta semana, muy pronto, seguramente mañana o pasado, les voy a dejar aquí en el canal un video sobre el repechaje, cómo es el formato, a qué selecciones se podría enfrentar Venezuela, si es que Venezuela le dan las cuentas en las últimas 2 fechas. A eso voy a ir, ya voy a tocar ese tema, pero primero hablemos del partido. Un 11, el que presenta Fernando Batista con bastante lógica, hasta cierto punto, y voy a ir línea por línea. No cambia nada en la defensa. Ángel y Ferrares y los centrales, Aramburu y Navarro los laterales, más allá de que recuperaba Alexander González y que más adelante lo metió en el partido por un Aramburu exhausto. Esa línea de 4 más el portero Rafa Romo, sabíamos que no tendría ninguna modificación. ¿Qué cambia para empezar? El sistema. Había jugado con un 4-4-2 la semana anterior, fue durante el partido variando, cambiando a un 4-2-3-1, luego volviendo a un 4-4-2 o un casi un 4-5-1 al final del partido, y en esta ocasión, como tenía mucha lógica el que lo hiciera, prescinde de uno de los 2 puntas. Habían arrancado aquel partido Joseph y Salomón, prescinde de Joseph y pone 3 volantes en el medio, más 2 extremos y Salomón Rondón. Esos 3 volantes son el Brujo, que no había ninguna duda iba a repetir. Mi duda era, después del buen partido, para mi gusto, de Telasco, ¿lo va a volver a poner? No quiso volver a poner a Telasco y se decantó por Yangel Herrera, que regresaba de suspensión, y por Cristian Cáceres. 3 en el medio, el Brujo, por supuesto, en la mitad, con Cáceres y Yangel un poquito más adelantados. Por los costados, aquí viene la novedad, aparecía por un lado Jefferson Soteldo, que no sabíamos, recuerden, si iba a llegar siquiera a ser convocado para esta fecha doble. Jugó 30 minutos con el partido 2-0 a favor para Venezuela contra Bolivia y arrancó como titular en este partido. Y del otro lado, no aparece Savarino, sino que lo hace David Martínez, un futbolista que yo en lo particular he venido pidiendo se convoque a la selección porque tiene talento, porque es diferente, porque tiene un buen presente con el AFC, pero que no había visto ni un solo minuto, ni siquiera en los minutos finales de ese partido contra Bolivia, que Venezuela ganó y controló casi todo el partido, y arranca de titular en Montevideo. Y el otro hombre en punta, por supuesto, Salomón Rondón. En menos de 5 minutos Uruguay tenía ya, perdón, en menos de 11 minutos Uruguay tenía ya 5 tiros de esquina en este partido. Fue abrumador el dominio uruguayo y claro el mensaje del cuerpo técnico uruguayo de ir a buscar el partido, de ir con todo, de tratar de hacerle daño a Venezuela desde el principio, y muy claro también el mensaje más allá de los nombres que había en la alineación, que daba para un partido diferente, el mensaje de Venezuela, o al menos la ejecución, y ahí luego tendrá que decirnos el técnico si él pidió una cosa y los jugadores hicieron otra, pero fue una Venezuela replegada, fue una Venezuela defendiendo lo más cerca de su arco que la física permite. Y eso eventualmente generó que Uruguay tuviera mucho la pelota, que el cántaro fuera muchas veces al agua,
y en una de esas pelotas paradas, en uno de esos tiros de esquina más adelante, llegó el gol de Aguirre, que se zafa de la marca de Aramburu, lo hace muy bien, lo deja regado, un tipo también con una cierta potencia física importante, y ahí llegó el 1-0. En la segunda mitad, cambios de parte del técnico. Uno de ellos, el más notable, entra Yonder Cádiz y prescinde de uno de sus volantes y juega otra vez con 2 puntas el entrenador venezolano. A mí me llamó la atención porque en ese momento no parecía ser un problema de que faltara gente en el área, de que faltara gente de referencia. Más allá de que Cádiz hace también un buen trabajo retrocediendo, tratando de jugar como pivote, pero es que ni a la pelota larga jugó Venezuela en este partido. Esa es la realidad. No se pudieron proyectar los laterales, o muy poco, salvo en un par de contras. De hecho, Navarro tiene una que termina con un disparo muy alejado del arco. Y en general, cualquier estadística, cualquier métrica que uno busque del partido, dejó a Venezuela muy mal parada. Es verdad, el segundo gol para mí viene precedido de una falta sobre Yangel Herrera. Ahora, tampoco es una falta descarada. Sí, la debió pitar el árbitro, de acuerdo. Creo que era falta sobre Yangel Herrera. Creo que lo despojan con falta. ¿Hubiera cambiado mucho en el partido? No lo sé, porque honestamente Venezuela no llegó, no pisó el área, no generó peligro, ni siquiera con los siguientes cambios, ni siquiera cuando metió, quizá un poquito más, cuando metió a Telasco Segovia y metió a Savarino de vuelta, otra vez jugadores con buen pie que generaron algo por los costados, pero en general otra vez yo me quedo con el tema planteamiento y voy a esta reflexión, es mía, es propia, no pretendo que sea la verdad de todo el mundo, pero yo decía el otro día, en un partido como este, creo que a Venezuela le convenía más el riesgo de intentar ir por los 3 puntos. A lo mejor te puedes quedar con uno, pero intentar ir por el partido y perderlo, como termina ocurriendo al final del día, a riesgo de comerte 3 o 4 goles. La ventaja de Venezuela en goles sobre Bolivia todavía está por encima de 10. Con lo cual, era un escenario que no te hacía tanto daño. Ir por el partido aún a riesgo de generar espacios, de dar espacios al rival y que te hicieran más de 2 o 3 goles. Y perderlo, evidentemente. Para mí valía más la pena lo que te podías ganar si ibas por el partido. Y no estoy diciendo que Venezuela, con lo que tiene hoy, está para ganarle cualquier día a Uruguay. Pero ciertamente no lo vas a hacer si no lo intentas. Para mí era más valioso eso que ir a jugar por el punto y también correr el riesgo de quedarte sin el punto, pero sin proponer algo. Creo que eso fue lo que le terminó ocurriendo a la selección venezolana. No sé si vale la pena entrar en temas de notas altas y notas bajas en lo individual, lo suelo hacer después de los partidos, pero creo que sería injusto porque hoy me parece que más allá de los rendimientos individuales pesa el mensaje que hay para afrontar el partido. Pesa el que hoy Venezuela no salió a buscar el partido, salió a encontrar un error de Uruguay y aguantar lo más posible el 0 en su arco. Yo sigo insistiendo que esa es una resolución, una filosofía a esta altura demasiado pobre. Y vuelvo a lo mismo. Ir por el empate, cuando te decides a eso desde el minuto 1, cuando juegas a eso desde el minuto 1, son muy pocas las veces en las que eso sale. Porque tienes que pasar 90 minutos bregando y jugando asustado. Otras veces lo ha hecho Venezuela y no le ha salido. Esa es la realidad. Sobre todo cuando juega de visitante. Entonces no creo que valga la pena ir por notas altas o notas bajas. Habrá quien dirá, bueno, pudo hacer más Rafa Romo en el gol de cabeza de Aguirre. Puede ser. Creo que la lee mal porque al principio como que va a salir por el centro, se regresa, me parece que con suficiente tiempo para plantarse en el primer poste y le pasa entre las piernas. Rafa Romo ha salvado otros tantos goles y ha salvado puntos para Venezuela en esta eliminatoria y en esa pudo quizá tener una mejor ejecución, sí, pero creo que tampoco lo vamos a crucificar por eso. No creo que valga la pena, insisto, elegir notas bajas y notas altas porque honestamente notas altas yo no vi. Sí me parece tema de preocupación el que hoy Jefferson Soteldo haya arrancado el partido y no parecía estar para jugar ni 90 ni 45 minutos. No parecía estar físicamente bien. A lo mejor yo me equivoco y lo leo mal, pero no fue el Jefferson Soteldo dinámico que puede crear desequilibrio de otras ocasiones. Todo esto con lo que les acabo de decir, que tampoco el planteamiento del partido daba para mucho más que eso. Cosas, no sé si criticables, pero por lo menos para ponerlo a uno a pensar. Yo he sido
un propositor de que vaya a la selección David Martínez, de que se le dé la oportunidad. Ahora, me sorprende que Batista no ha contado con él en toda la eliminatoria y en la fecha 16 lo pone de titular en un partido tan complejo como este. Eso me sorprende. Y fuera de eso, me parece que el 11 no fueron elecciones alocadas, no fueron elecciones sin sentido. Me parece que el sistema, con otro mensaje, con otra idea, tenía sentido. Poblar un poquito más la mitad de la cancha. Dejar solo, entre comillas, a Rondón, con el apoyo de los hombres de banda, con David, con Soteldo, y bueno, pedirle a alguno de esos dos volantes de salida, no al Brujo, sino a Yangel o a Cristian, ir a apoyar también en esa presión. No ocurrió, pero bueno, vamos a las cuentas. Termina Venezuela teniendo algo de fortuna en esta fecha. Y no pasa por el tema Bolivia, porque Bolivia, como estaba en el presupuesto, gana su partido ante la peor selección de esta eliminatoria, que ha sido Chile, jugando como local 2-0. Eso estaba en el presupuesto. ¿Qué va a pasar ahora? Ahora va a pasar que hay 3 selecciones por 2 cupos. Colombia, Bolivia y Venezuela. O Colombia, Venezuela y Bolivia, si queremos verlo en el orden de la tabla. Colombia va a decidir el repechaje de esta eliminatoria. Es increíble, pero Colombia, que estaba enrumbada en la primera mitad, va a decidir el repechaje de esta. Y podría ser el repechaje, Colombia. Podría ser el 7º. Evidentemente, no es el escenario más probable porque Colombia tiene en su casa la posibilidad de clasificar ya venciendo a Bolivia. Y eso es lo mejor que le podría pasar a Venezuela, por 2 cosas, evidentemente, porque así Bolivia no puede ganar los 2 partidos que le quedan, que pondría a Venezuela en una posición muy complicada, pero además porque Colombia llegaría clasificado a ese último partido contra Venezuela y siendo una fecha doble tan cercana, 3 de septiembre, 6 de septiembre, eso sí podría tener consecuencias para el partido contra la selección venezolana en esa última fecha. O sea que si algo tiene que ligar al aficionado venezolano, más allá de lo que haga la selección, la Vinotinto, es que en ese partido Colombia le gane a Bolivia. Si Bolivia llegara a ganar los 2 partidos que le quedan, bueno, Colombia y Venezuela se juegan la clasificación. Quizá el repechaje, dependiendo de lo que pase entre Bolivia y Brasil en esa última fecha en el Alto. Brasil clasificado que yo supondría Ancelotti va a querer ver a otros jugadores y a llevarlos a ese partido tan exigente. También quizá dividir el grupo, entendiendo que no le hace falta nada porque ya clasificó. Pero como sea, es una ventaja para Bolivia el no enfrentar a un Brasil necesitando puntos y a un Brasil con sus titulares. O sea que la clave sigue estando en ese Colombia contra Bolivia en la penúltima fecha. Ahí puede pasar el futuro de la selección venezolana. Esa es la realidad. Si Bolivia, gana sus 2 partidos, Venezuela está obligada a ganar sus 2 partidos. Pero eso se ve muy difícil. Venezuela ganando en Buenos Aires. A mí no se me pasa por la cabeza porque lo que hemos visto en las últimas 3 visitas de Venezuela, que además tiene una victoria en los últimos 30 partidos o algo así de visitante en todas las eliminatorias, las últimas 3 probablemente. Y fue contra Paraguay esa victoria. En esta eliminatoria no lo ha podido hacer de visitante. No lo va a venir a hacer en Buenos Aires, así sea contra la selección B o C de Argentina. Mi opinión, otra vez. Llámeme pesimista. Por ende, todo vuelve a lo mismo. Todo vuelve a que Colombia le gane a Bolivia en ese partido. Si Bolivia le gana a Colombia, tiene buenas posibilidades de ganarle a Brasil en la última fecha, ya clasificado Brasil y probablemente con un equipo alterno. Eso obligaría a Venezuela a ganar sus 2 partidos. No le funcionaría a Venezuela ganar uno y empatar otro. No le funcionaría. Con lo cual, la clave, amigos, es ese partido entre Colombia y Bolivia. Pero por supuesto que Venezuela cierre ganándole a Colombia. Hay una posibilidad de que Venezuela vaya directo todavía, pero evidentemente es limitada. E insisto, si Perú le llega a ganar a Ecuador, que estuvo atacándolo hasta el último minuto, se metía en esta conversación del repechaje. Pero a 6 puntos de Venezuela, con 6 puntos en juego, pero con una diferencia de goles, 7 goles favorable a Venezuela, las cuentas realmente a mí me parece que no dan. Tendría que ganar Perú los 2 que le quedan, perder Venezuela los 2 que le quedan y además que se cancele esa diferencia de gol positiva para Venezuela con respecto a Perú de 7 tantos. Antes de cerrar este video, porque luego vendrá la fecha de septiembre, si hay chance conversaremos con el seleccionador Fernando Batista, haré otra previa mucho más grande para esa fecha doble, pero a mí no me gusta lo que juega Venezuela, no ahora,
Desde la fecha 3 o 4 de esta eliminatoria no me gusta a lo que juega Venezuela. No solo no me gusta, me parece que puede jugar a otra cosa, me parece que puede jugar un fútbol diferente. Me parece que este cuerpo técnico no le ha dado esas herramientas para jugar algo diferente, más allá de que no sea una selección con talento abrumador, porque no lo es, porque hay una parte veterana de la selección que da lo que puede, que da lo que tiene, y hay una parte joven de la selección a la que creo que no se le puede exigir tampoco mucho más. Pero en conjunto, esta Venezuela tendría que jugar a otra cosa. Eso para mí a esta altura no va a cambiar. Y al que en redes pide la cabeza del cuerpo técnico y que ¿quién va a venir a dirigir las últimas 2 fechas de Venezuela? Venezuela tiene que morir con lo que hay en septiembre. Y ojalá eso signifique clasificar al repechaje y después ya veremos. Como siempre, los invito a dejarme sus comentarios aquí. Los leo todos. Trato de contestar la mayoría. Y a esperar hasta septiembre a ver qué pasa con la selección venezolana. Un abrazo y nos vemos en el próximo video.